Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche. Es un placer estar aquí con ustedes para estudiar un poco de la palabra de Dios. Quiero comenzar esta noche con una pregunta que tal vez nos haga a todos detenernos y reflexionar. La pregunta es, ¿eres una persona bondadoso? No me refiero a sonreírse a veces o es amable cuando las cosas son fáciles. Me refiero a si la bondad forma parte de su carácter, algo que la gente percibe en usted habitualmente. ¿Diría su esposa o esposo que es bondadoso? ¿Y sus hijos? ¿Qué dirían ellos? ¿Y sus vecinos o si, sus enemigos? Vivimos en un mundo que celebra la fuerza, la audacia y el triunfo, pero en el reino de Dios la bondad es una de las fuerzas más poderosas que existen. En Efesios capítulo 4 versículo 32 dice ahí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdon, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa palabra benignos en griego y en el diccionario de Thayer, algunas de las palabras que él usa en su definición lo define como amable, benevolente, suave, bondadoso. Ser benignos no es una surgencia, sugerencia, es un mandamiento de Dios. Hablando de la mujer virtuosa, en Proverbios 31:26, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esa palabra ahí, clemencia, Strong's lo define ahí en su diccionario como bondad, benevolencia, misericordia, favor, y hay otras palabras ahí, pero esa palabra, la primera definición es bondad, y la ley de bondad está en su lengua. Dios nos manda a vivir según la ley de la bondad. Exploremos un poco en esta noche cómo es eso y cómo puede cambiar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. El poder de la bondad se puede usar de muchas maneras. En primer lugar, podemos usar la bondad para fortalecer nuestra influencia cristiana. En primera de ahí en Proverbios 19:22, dice, contentamiento es los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. La bondad genera influencia. Puede que la gente no recuerde su sermón o sus habilidades, pero recordará cómo los trataste. Piensa en Jesús, era accesible. Los niños corrían hacia él. Los publicanos se sentaban a cenar con él. Los leprosos y los uh, marginados encontraban consuelo en su presencia. ¿Y por qué? Porque era bondadoso. En Mateo capítulo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La bondad nos hace accesibles.
desarma a las personas, abre los corazones. Pero los cristianos que no son amables, destruyen su influencia. No podemos ser gruñones y malos con la gente de lunes a sábado y luego esperar que vengan a la iglesia el domingo o en cualquier otro momento en que nos reunimos uh, para en servicio a Dios en la iglesia. Había un hombre que trabajó con uh, como conserje de una escuela durante más de 30 años. No llamaba la atención, no tenía ningún título y ciertamente no era una persona rica, pero era amable. Cada mañana saludaba a los profesores por su nombre, ayudaba a los alumnos a recoger los libros que se les caían cuando alguien lloraba en el pasillo, le ofrecía discretamente un pañuelo o una palabra de ánimo. Y años más tarde, cuando se jubiló, la escuela organizó una asamblea sorpresa. Los maestros, los estudiantes y aún los padres se congregaron en gran cantidad. Algunos de ellos se habían convertido en médicos, abogados y profesores, pero todos lo recordaban, no porque diera clases o tuviera autoridad, sino porque mostraba una amabilidad sencilla y cotidiana. Un alumno él dijo, no recuerdo mucho de las clases de matemáticas, pero recuerdo que el señor Johnson me decía que yo era importante cuando nadie más lo hacía. Eso es el poder de la amabilidad. Genera una influencia que los sermones y los títulos no pueden generar. En Proverbios 19:22 dice, Con, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Ese conserje no necesitaba riquezas ni un púlpito. Su bondad fue su mejor testimonio. Del mismo modo, puede que usted y yo no siempre tengamos las palabras adecuadas, pero si tenemos un espíritu bondadoso, abriremos las puertas al evangelio. Jesús era bondadoso y yo creo que eso es una de las razones que era accesible. La pregunta de esta noche es, ¿lo somos nosotros? Nunca subestimos estimes lo lejos que puede llegar un acto de bondad. Pero también podemos usar la bondad para impactar pas, uh, pasi, positivamente a los demás. En Salmos 36, versículo 7, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La bondad genera confianza en un mundo duro y escéptico. La bondad dice, aquí está a salvo. Las personas no se abren a los críticos, sino a los amables, que son bondadosos. Había una anciana que vivía en el estado de Alabama, aquí en los Estados Unidos. Un día fue sorprendida robando unos huevos de una tienda. El oficial de policía, William Stacy, fue llamado al lugar y al hablar con ella descubrió que no había comido en 2 días.
en lugar de regañarla o arrestarla, el oficial decidió hacer algo diferente. Cambió compró los huevos con su propio dinero y se los entregó con amabilidad. La historia se volvió viral en el internet, pero lo más importante fue que tocó el corazón de miles de personas, recordó al mundo que un pequeño acto de compasión puede tener un gran impacto en la vida de una persona. En Romanos 2, capítulo 4, dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Su benignidad, dice. Así es como Dios gana nuestros corazones por medio de la bondad. Y si la bondad es la estrategia de Dios para salvar almas, también debería ser la nuestra. Pero debemos tener cuidado, porque la bondad es poderosa y a veces algunos la usan con malas intenciones. Por ejemplo, en la historia de Sequim y Dina, en Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2, ahí en Génesis 34 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Sequim, hijo de Amor Evio, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y continúa ahí en el versículo 3, dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Qué está ocurriendo aquí en estos pasajes? A primera vista, las palabras y emociones de Sequim podrían parecer amables. Dice ahí que se enamoró de la joven, habló a la corazón de ella, dice que su alma se apagó a ella. Sin embargo, esa aparente bondad no nacía de la justicia, sino de un deseo corrompido. Fue un afecto distorsionado por la lujuria, lujuria, dis- disfrazado con palabras y sentimientos tiernos. Saquín violó a Dina y luego trató de cubrir su pecado con un falso afecto. Así que seamos benignos, pero no manipuladores. La verdadera bondad debe ser genuina, des- destinter- desinteresada y fundamentada en el amor de Cristo. Pero podemos también usar la bondad para transformar el hogar. En Primera de Corintios 13, versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Nuestro hogar es el campo de entrenamiento de la bondad cristiana. Es ahí donde se pone a prueba lo que realmente somos. La manera en que hablamos con nuestro cónyuge, el tono que usamos con nuestros hijos, las bromas, las correcciones, las miradas.
Todo ello revela qué tipo de espíritu habita en nuestro hogar. En Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un tarde, un padre llegó a casa después de un largo día de trabajo. Estaba cansado y de mal humor. Al entrar, escuchó un ruido en la sala. Su hijo pequeño había roto accidentalmente, accidentalmente un ah, jarrón, jarrón. Pero por un momento, el padre sintió la ira subirle al rostro. Aquel jarrón había sido un regalo de su madre. Todo dentro de él quería gritar, pero, pero justo antes de hacerlo, vio a su hijo temblando, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo los pedazos del, del jarrón roto en sus manos. El padre respondió hondo, se acercó, se arrodilló junto a él y dijo con voz suave, hijo, los jarrones se pueden reemplazar, pero a usted no. Ven, vamos a recoger esto juntos. El niño lo miró sorprendido. En lugar de miedo, sintió amor. En lugar de distancia, sintió cercanía. Esa noche el padre no solo había enseñado una lección sobre el cuidado de las cosas, pero había enseñado una lección sobre el corazón de Dios. Así es como Dios también nos corrige con firmeza, pero con ternura. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Y esa misma benignidad debe guiar también la manera en que tratamos a los nuestros. La bondad no ignora las malas acciones o el pecado, claro que no, pero simplemente las maneja en una manera más sabia y más compasiva. Muchos hogares están llenos de gritos, tensiones y palabras duras. Hay ira donde debería haber paz. Pero podemos cambiar eso si introducimos algo que la Biblia llama la ley de clemencia o la ley de bondad. Podríamos enseñar a nuestros hijos que cada palabra que digamos debe ser bondadoso, cada tono que debe ser con bondad, cada corrección debe hacerse con bondad. Y cuando alguien en casa falle o hable con dureza, podríamos preguntar, ¿eso ha violado la ley de bondad? Y si practicamos la ley de bondad, creo que transformará el espíritu del hogar. Crea una cultura de paz, respeto y amor. Y tendríamos hogares muchas más felices si cada uno de nosotros practicara la bondad de Cristo en casa. Pero también podemos usar la bondad para vencer la amargura, la envidia y la ira. En Efesios capítulo 4, versículo 31, Efesios 4, 31 al 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, criteria y mal,
maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La ira es contagiosa, pero también lo es la bondad. No se puede ser amargado y bondadoso al mismo tiempo. No se puede guardar rencor y ser como Cristo al mismo tiempo. La amargura mata la alegría, ahoga la fe, pero la bondad sana. En el libro de Ruth conocemos a Noemí, una mujer que lo había perdido todo, su patria, su marido y sus dos hijos. Regresó a Belén afligida y vacía. Ruth 1, 20 al 21 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí, cuyo nombre significa agradable, ahora insiste en que le llama Mara, que significa amarga. Está profundamente herida, desilusionada y tal vez incluso comenzando con conmocionada espiritualmente. Noemí les dice a sus nueras que regresan a casa con su propia familia, pero Ruth se niega, se aferra a Noemí y sus palabras se encuentran entre las declaraciones de lealtad más famosos de las escrituras. Ahí en Ruth 1, 16 al 17, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieres que tú fuiste, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, donde tú moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre entre nosotros dos. La decisión de Ruth es un acto de bondad sacrificial. Renuncias a su patria, a su familia, a su cultura y probablemente a la posibilidad de casarse y tener hijos, todo ello para acompañar a Naomi en su dolor. Y, lo, y podemos ver en el capítulo 1, Naomi está uh, entumecida, entumecida y amargada, pero en los capítulos 2 y 3 se empieza a ver algo extraordinario. Noemí comienza a tener esperanza de nuevo. En Ruth 2, versículo 20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusando a los vivos la bendecía que tuvo para con los que han muerto.
Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y un de los que pueden redimirnos. Esa es la primera vez que Noemí bendice al Señor desde que regresó a Belén. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió aquí? Pues la fiel bondad de Ruth, día tras día, suavizó el dolor de Noemí, su lealtad desen, desen, desintensada y su servicio silencioso se convirtieron en un bálsamo que sanó las heridas de Noemí. Ruth no desquitó con Noemí por su amargura, sino que la superó con amor en acción. Había una mujer que era una cristiana fiel, cristiana buena, pero cuyo mundo se derrumbó cuando su hija adolescente murió en un accidente de coche. En su dolor se volvió amargada. Dejó de asistir al culto, dejó de contestar las llamadas, estaban en, enfadada con Dios, enfadada con la iglesia, enfadada con todo. El predicador, con el corazón roto por ella, no dejó de preocuparse. Él y su esposa la visitaban a, a menudo. No le daban sermones, no le citaban las escrituras, no le decían que los, no le decían que lo superará, simplemente le llevaban comida, sentaban con ella, la escuchaban y arrasaban en silencio. Y pasaron un tiempo y ella no iba a la iglesia, pero ella nunca se rendía, pero ellos, el predicador nunca y su esposa nunca se rendieron, simplemente seguían uh, visitando a ella. Entonces un domingo por la mañana, inesperadamente, volvió a entrar en la iglesia. Se sentó y oró durante todo el servicio y cuando le preguntaron por qué había vuelto y ha regresado a la iglesia, y dice, porque nunca dejaron de quererme. La bondad no siempre es rápida, pero siempre es poderosa y puede cambiar la vida de alguien. Pero la mayor bondad de Dios es Jesucristo. En título, capítulo 3, versículo 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La bondad de Dios alcanzó su punto más alta en Jesucristo. Él no vino porque lo mereciéramos, ni porque nuestras obras lo atrajeron. Jesús vino porque Dios es bueno y la salvación no nace de nuestra justicia, sino del corazón lleno de misericordia de un Dios que se deleita en mostrar bondad a los pecadores. En Romanos 2:4 dice,
o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La cruz fue el lugar donde la justicia de Dios y su bondad se encontraron. No fue solo un acto de justicia divina, fue una demostración perfecta de su amor y bondad hacia nosotros. Esa misma bondad que se manifestó en la cruz sigue extendiéndose hoy y nosotros podemos obedecer, arrepentirnos de nuestros pecados y, y obedecer el Evangelio. Podemos transformar nuestra vida. Esa bondad alcanza hoy a usted y a mí. Nos puede transformar. En Efesios, otra vez, en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mundo está sufriendo, está enfadado, está agotado, pero usted y yo podemos ser diferentes. Podemos elegir ser la sal de la tierra, una luz en la oscuridad. Podemos decir palabras que sanan. Podemos reflejar la bondad de Cristo en nuestras vidas, hacia nuestros hermanos, hacia nuestras cónyuges, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia el mundo. Dejemos que la bondad transforme nuestras vidas y las vidas que quienes nos rodean. Ojalá esos son algunas palabras que ojalá pueden ayudar a nosotros a pensar en nuestras vidas y cómo estamos viviendo. Somos bondadosos, estamos, esa bondad está que toda la gente del mundo no lo puede ver en nuestras vidas. Tenemos que preguntar esa pregunta. ¿Estamos como Cristo, con, lleno de bondad? Pues eso es mi lección esta noche. Gracias por su atención, hermanos.